Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de hoy, 25 de marzo, en la que tenemos previsto corregir, explicar la monotonía, extremos, curvatura, punto de inflexión y luego esta parte de tarea, ¿vale? De la hoja de selectividad el 18A y de la derivada el 19 y el 22. Entonces, bueno, como vemos que para lo que está previsto para hoy es mucho, si queréis podéis elegir. ¿Qué preferís? ¿Que empiece con la corrección o empiezo con la explicación? ¿Qué queréis? Preferís que empiece con la explicación, ¿no? Bueno, venga, vamos a hacerte caso en este caso. Vamos a haceros caso y voy a empezar con la explicación para que luego no suene el timbre y nos quedemos ahí a mitad de la explicación, que ya sabéis que luego siempre hay que explicar rápido, corriendo y mal. Entonces vamos a hacer la explicación completa y luego al final de la hora, si nos da tiempo, pues corregimos un poquito, o el 28 o el 29, y si nos da tiempo a corregir los dos, perfecto. Pero hoy sí que es verdad que toca un poquito de teoría. A ver, en primer lugar, monotonía y extremos. Fijaos que he puesto aquí monotonía y extremos, pero podría haber puesto de igual manera, en vez de monotonía, crecimiento y decrecimiento, y en vez de extremos podría haber puesto máximos o mínimos, ¿vale? En este caso estamos trabajando con máximos o mínimos relativos y la monotonía sería crecimiento o decrecimiento. Sí, o sea, que no os asustéis. Si en un ejercicio, en vez de preguntarme por la monotonía, me preguntan por el crecimiento o decrecimiento, y en vez de preguntarme por los extremos, me preguntan los máximos o mínimos relativos o locales, que en realidad es lo mismo, pues se hace de la misma manera que vamos a explicar ahora, ¿vale? Esto sería en principio la teoría y luego vamos a verlo claro con un ejemplito. A ver, nosotros ya hemos relacionado en varias ocasiones la derivada con la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo creo que ya nos queda claro, y además lo vimos el año pasado, que si una derivada en un punto concreto x sub 0 es positiva, entonces f de x es creciente en ese punto. Si una derivada es negativa, entonces f de x en ese punto va a ser decreciente. Y por otro lado, si tenemos en una función un máximo o un mínimo, que es lo que nosotros llamamos extremo relativo o extremo local, si tenemos un máximo o un mínimo relativo o local, en ese punto lo que va a ocurrir es que la derivada vale cero. Entonces, vamos a verlo clarito con este ejemplo que yo acabo de dibujar aquí. Tenemos aquí una gráfica, primero crece, luego se mantiene, luego vuelve a crecer y luego tiene un máximo y luego decrece. Y entonces he pensado, vamos a estudiar qué es lo que ocurre en el punto x1, que sería este de aquí. Acordaos siempre, cada punto tiene que tener dos coordenadas, x1 y su 1, x2 y su 2, x3 y su 3, x4 y su 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad casi siempre que se está hablando de los máximos y de los mínimos, se suele hacer referencia a la primera de las dos coordenadas. No quiere decir que el punto no tenga la segunda, pero se suele hablar de la primera, ¿vale? Yo os recomiendo que si tenéis que hablar de dónde está el máximo o dónde está el mínimo relativo en una función, que habléis de las dos coordenadas. Pero bueno, en principio, para que quede clarito, vamos a centrarnos en la coordenada x. ¿Qué pasaría en este puntito de aquí? Claramente, en este puntito de aquí la función es creciente, así que si yo le hago su derivada, pues evidentemente la derivada me va a salir positiva. Me vengo, por ejemplo, ahora al x sub 3. Le va a pasar exactamente lo mismo. Si yo estudio la derivada en este puntito de aquí, como la función es creciente, la derivada me va a salir positiva. Si yo ahora estudiara, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el x sub 5, la función claramente es decreciente, su derivada va a ser negativa. Pero vamos a estudiar ahora, por ejemplo, qué ocurriría en el x sub 4. En x sub 4, daos cuenta de que nosotros diríamos que hay un máximo relativo, ¿verdad? Este punto está más alto que todos los que están cerquita de él. Los que están cerquita de él serían por la izquierda estos de aquí, por la derecha estos de aquí. Él está más alto que todos ellos. Sería un máximo relativo. Si yo tuviera que hacer la derivada me saldría cero. ¿Por qué? Pues porque la pendiente de la recta tangente, que en este caso sería así, sería nula. Entonces, fijaos, tenemos un máximo relativo y sale que la derivada es cero. Cuando f de x tiene un extremo relativo, resulta que su derivada es cero. Pero vamos a pensar que es lo que está pasando, por ejemplo, en el x sub 2. En x sub 2, si yo me pongo a calcular su derivada, me doy cuenta de que aquí, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente es cero. ¿Por qué? Pues porque la recta tangente en este caso es totalmente horizontal. Y sin embargo, daos cuenta de que ahí no tenemos ni un máximo ni tenemos un mínimo, porque este punto es más alto que todos los que están por su izquierda y es más bajito que todos los que están por su derecha.
Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si hay un máximo, sí que es verdad que su derivada va a ser 0, pero no es una condición que se cumpla siempre. O sea, hay puntos en los que su derivada vale 0 y sin embargo no hay un máximo ni un mínimo, ¿vale? Entonces, en la práctica, cuando yo tenga que trabajar con esto, yo voy a calcular, si a mí me dicen, calcula los máximos y los mínimos, ¿yo qué hago? Calculo aquellos lugares, aquellos puntos en los que me sale que la derivada es 0 y una vez que los tenga, compruebo si hay un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Pues para que haya un máximo, antes debe ser creciente y después debe ser creciente. Si hay un mínimo, primero tendría que ser decreciente y pasar a ser creciente. Y en este punto, ¿qué es lo que ocurre? Que la función antes es creciente y después sigue siendo creciente. Pues ahí evidentemente no va a haber un máximo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la curvatura y los puntos de inflexión. Antes de empezar con la curvatura y los puntos de inflexión, quería aclarar una cosita. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de que tenemos un vértice. No, solamente hablamos de vértice cuando estamos hablando de una parábola. Ya sea cóncava, ya sea convexa, solamente se utiliza la palabra vértice para hablar de parábolas. Entonces alguien me puede preguntar por ahí, profe, ¿y lo que has explicado antes serviría para encontrar el máximo o el mínimo de una parábola? Por supuesto. Si tú quieres calcular el máximo de esta parábola, derivas la función, la igualas a 0 y automáticamente encontrarás el valor de la x del máximo de esa parábola. Si hiciera lo mismo con esta parábola de aquí, obtendrías el mínimo. Entonces, para el caso de las parábolas, tú tienes dos maneras de encontrar ese vértice. Una, utilizando la fórmula de menos b partido por 2a, y otra, derivando e igualando a 0. En los dos casos te dará lo mismo. Entonces, ¿por qué he explicado esta forma nueva? Pues porque lo de menos b partido por 2a solamente vale para las parábolas. Si yo tuviera, por ejemplo, una función polinómica de grado 3, de grado 4, una que sea, por ejemplo, de proporcionalidad inversa, una exponencial, no me serviría lo del vértice, solamente sirve para las parábolas, ¿vale? Entonces aquí no intenté hacerlo de menos b partido por 2a, aquí lo que habría que hacer es derivo igual a 0 y observo qué es lo que está pasando antes y después de esa derivada igual a 0 para saber si es un máximo, si es un mínimo, o como el caso de aquí, que no es ni una cosa ni la otra, ¿vale? Bueno, fijaos, vamos a ver la curvatura. Lo mismo es hablar de curvatura que hablar de concavidad o convexidad. Si la función tiene como derivada segunda en un punto concreto un valor positivo, la función va a ser convexa. Si la derivada segunda en un punto concreto es un valor negativo, la función en ese punto es cóncava. En realidad es así como lo piden en selectividad y como viene en la hoja de las directrices. Sin embargo, si consultas el libro de Santillana te lo explican al revés. En Santillana te dicen que en el primer caso la función es cóncava y en el segundo caso la función es convexa. En matemáticas siempre ha habido matemáticos que dicen la primera cosa y matemáticos que dicen la segunda. En realidad, lo lógico es como se pide en selectividad y como lo estoy explicando yo. ¿Por qué? Pues porque la única diferencia entre lo que piensan unos matemáticos y lo que piensan otros es si tú a la función la estás mirando desde arriba o a la función la estás mirando desde abajo. Porque esa misma función, vista desde un sitio o desde el otro, para mí puede ser cóncava, puede ser convexa. Por ejemplo, si yo cojo la función y la miro desde arriba, le puedo echar cava, pues entonces para mí sería una función cóncava, una parábola que tuviera esta forma. Sin embargo, si yo me coloco abajo y la miro desde abajo, le podría dar el besito a la mano, entonces para mí sería una función convexa. Entonces, ¿cuál de las dos elijo? ¿Me pongo arriba o miro desde abajo? Pues yo creo que lo lógico, y que es lo que piden en selectividad, entonces para nosotros, además de lógico, es necesario escribirlo así, es situarte abajo. ¿Por qué? Pues porque para ver el crecimiento y el decrecimiento, todo el mundo lo veía desde los valores negativos hacia los valores positivos, ¿verdad? Para mí esto sería una función creciente, creciente, decreciente, ¿verdad? Sin embargo, si yo lo miro desde los valores positivos hacia los negativos, aquí sería creciente, decreciente y decreciente. Entonces, aquí, para el crecimiento y decrecimiento, está bien claro que tiene que ser desde los valores negativos hacia los positivos. ¿Por qué ahora para la curvatura surge la duda si situarme debajo o situarme arriba? Lo lógico es volverte a situar desde valores negativos hacia los valores positivos. O sea, yo me debería situar abajo. En este trocito de aquí, pues evidentemente tiene esta forma.
Así que sería una parábola, bueno, sería una función cóncava. En este trocito de aquí tiene esta forma, así que sería convexa, y a partir de aquí vuelve a tener esta forma, y en este caso sería también cóncava. Segunda derivada positiva, convexa, segunda derivada negativa, cóncava, ¿vale? Si en algún punto concreto la función tiene un punto de inflexión, en ese punto de inflexión, que nosotros nos vamos a referir por punto de inflexión a un punto en el que la curvatura cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. En un punto de inflexión lo que ocurre es que la segunda derivada es igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí, fijaos qué está pasando en x sub 2. En x sub 2 está habiendo un cambio de curvatura. Pasa de ser cóncava a ser convexa. Pues en x sub 2 habría un punto de inflexión. En x sub 1, claramente la función es cóncava. En x sub 3, en este caso, habría otra vez un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues porque la función pasaría de ser convexa a ser cóncava. En x sub 4 evidentemente es cóncava y en x sub 5 también, ¿vale? Entonces, x sub 2 y x sub 3 serían puntos de inflexión porque hay cambios de curvatura. En x sub 1 sería cóncava, en x sub 4 también y en x sub 5 también. Vamos a ver el ejemplito que habíamos dicho antes. Venga. Bueno, pues imaginaos que nos encontramos nosotros con un ejercicio de este tipo. Estudia la monotonía y la curvatura de esta función. Sin embargo, no nos están diciendo que la representemos gráficamente. Porque claro, yo podría representarla gráficamente y digo, venga, pues aquí es cóncava, aquí es convexa, aquí es creciente, aquí es decreciente. Tiene aquí un máximo, aquí un mínimo y un punto de inflexión. Sin embargo, no me están pidiendo que la represente, así que tengo que hacerlo de manera analítica, ¿vale? Antes que nada, a mí me gustaría que os quedara claro que si yo tengo un polinomio de grado 2, una parábola, según sea el coeficiente principal, en las parábolas ax cuadrado más bx más c, coeficiente principal a. Si estamos hablando de un valor positivo, ya sabéis que las parábolas van a ser de este tipo, la parábola convexa. Si estamos hablando de la a, un valor negativo, pues sabemos que vamos a estar hablando de una parábola cóncava. En general, si tengo un polinomio de grado 3, en principio va a ser de este tipo. Si el coeficiente principal es positivo, y de este tipo, si el coeficiente principal es negativo. ¿Vale? También a veces me encontraré que en vez de tener subida, bajada y subida, pues que simplemente hace así. Sube, para un poquito, punto de inflexión y sigue subiendo. Aquí sería baja, punto de inflexión y sigue bajando. Si fuera de grado 4, pues lo más normal es que ya haga así. Baja, sube, baja y vuelve a subir. Si fuera de grado 5, sube, baja, sube y termina subiendo de nuevo. ¿Vale? Entonces, bueno, que sirva de referencia para cuando nosotros tengamos diferentes tipos de polinomios que representar gráficamente. En principio, en selectividad, solamente nos van a pedir hasta el grado 3. Entonces, en este caso, yo tendré que diferenciar si estamos hablando de una como esta, que primero sube, luego baja y luego sube de nuevo, o una como esta, que primero sube, tiene un puntito de inflexión y sigue subiendo. ¿Vale? Bueno, pues me dicen que estudie la monotonía y que estudie la curvatura. Pues empezamos con la monotonía. La monotonía, ¿cómo se estudia? Pues lo primero que tenemos que hacer para estudiar la monotonía es derivo e igualo a 0 la derivada. Que a nadie se le ocurre hacer menos b partido por 2a. Eso solamente vale para las parábolas, ¿vale? En este caso no es una parábola. Entonces derivo f' de x igual 3x cuadrado, fijaos, una vez más, las derivadas son fundamentales. 3x cuadrado menos 3. Y para saber, en este caso, dónde están los máximos y los mínimos y dónde deja de ser creciente para ser decreciente y viceversa, lo primero que necesito es igualar a 0 la derivada. Entonces, si 3x cuadrado menos 3 es igual a 0, es porque 3x cuadrado es igual a 3, de donde x cuadrado es igual a 1, y obtengo x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a menos 1. Si alguien no se da cuenta de que esta es una ecuación de segundo grado incompleta y que se puede resolver simplemente pasando el 3 negativo allá sumando y pasando el 3 que está multiplicando dividido
dividiendo, como lo hemos hecho aquí, pues que lo resuelva con la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, que daría las mismas soluciones, el 1 y el menos 1. Una vez que yo ya tengo que las soluciones son el 1 y el menos 1, puede que haya máximo en el 1 y en el menos 1. ¿Cómo me doy cuenta realmente de si hay máximo o si hay mínimo? Pues vamos a verlo aquí. Tendremos que hacer una tablita de este tipo. Ponemos signo f' de x y ponemos aquí f de x. Y ahora hacemos así. Por aquí. Así. Por aquí y por aquí. En esta tablita hay que poner, en estas líneas verticales que cortan, tendremos que poner los valores que han anulado a mi derivada. Y además los tendremos que poner de manera ordenada. Yo me tengo que imaginar que para mí este es el eje X, el eje de abscisa. Entonces tendremos que ir de manera ordenada poniendo cuáles son los valores que me anulan a la derivada. Si yo estuviera en una función a trozos, tendría que poner también los puntos de uniones de esos trozos en esta tablita de aquí en las líneas verticales. En este caso no es una función a trozos, así que solamente pongo los puntos que anulan a la derivada. E importante, que se nos puede olvidar, en orden creciente, desde el más pequeñito hasta el más grande. Entonces yo diría aquí que esta raya de aquí representa para mí el x igual a menos 1 y esta rayita de aquí representa para mí el x igual a 1. Entonces, vamos ahora a estudiar cuál sería el signo de la derivada, porque vosotros sabéis que el crecimiento y el decrecimiento están muy relacionados con el signo de la derivada. ¿Qué es lo que está pasando antes del menos 1? ¿Qué es lo que está pasando entre el menos 1 y el 1? ¿Y qué es lo que está pasando después del 1 con el signo de esa derivada? ¿Por qué? Pues porque sabemos que si aquí sale un más, la función va a ser creciente, si aquí sale un menos, va a ser decreciente y así sucesivamente, ¿vale? Entonces yo tendré que sustituir aquí un número que sea más chico que el menos 1, por ejemplo el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Menos 3, 9. Me ha salido un valor positivo. Así que yo sé que antes del menos 1 mi función es creciente. ¿Qué pasa entre el menos 1 y el 1? Cuidado que yo sé que hay mucha gente que automáticamente va a decir, ah, pues este es más, este es menos y este es más. No, no perdemos nada de tiempo en comprobarlo y a veces es posible que eso no ocurra, ¿eh? Acordaos, por ejemplo, si estoy representando una función cúbica que tuviera esta forma. Antes del valor donde se anula la derivada sería creciente y después también. Entonces, cuidado que caeríamos en la trampa si empiezo a hacer los de más, menos, más con signos alternos. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir un valor que esté comprendido entre el menos 1 y el 1 aquí, en la derivada. No arriba en la f, sino en la derivada. Acordaos, signo de la derivada. Donde ponga x, yo voy a poner, por ejemplo, un 0, que es un valor comprendido entre el menos 1 y el 1. 0 al cuadrado, 0 por 3, 0 menos 3, menos 3. Así que me sale negativo. Y yo sé que mi función va a ser decreciente. Después del 1, por ejemplo, el 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3, 9. Me vuelve a salir positivo. Así que en este tramo la función es creciente. Entonces yo puedo decir que la función va a ser creciente. ¿Dónde? Desde el menos infinito al menos 1, unión desde el 1 al más infinito. Decreciente. ¿Dónde? Entre el menos 1 y el 1. Cuidado, esto no son las coordenadas de puntos, son intervalos. Y además siempre se va a trabajar para el crecimiento y el decrecimiento con intervalos abiertos, ¿vale? Y por último, como en el menos 1 pasa de crecer a decrecer, pues decimos máximo relativo en x igual a 1. Perdón, menos 1. Mínimo relativo en x igual a 1. Y ahora me pregunto yo, oye, ¿y si a mí me dijeran, ya sabemos que hay un máximo relativo en x igual a menos 1, pero si a mí me dijeran cuáles son las dos, me preguntaran cuáles son las dos coordenadas del punto, ¿qué tendría que hacer? Pues si ya sé que el valor de la x donde se alcanza el máximo es en x igual a menos 1, para saber cuál es
cuáles son las dos coordenadas del punto, o sea, la que me falta, que es la coordenada y, tendría que venir aquí arriba, sustituir donde pone x, yo pondría un menos 1, ¿vale? Entonces, si quiero decir cuáles son las dos coordenadas del punto, pues yo diría, donde pone x, pongo un menos 1 y simplemente sustituyo. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos 3, 3, 3 menos 1, 2. Así que tendría un máximo relativo en menos 1, 2, ¿vale? Mínimo relativo en 1. ¿Cuál sería su segunda coordenada? Normalmente, ya os digo que muchas veces esto no se suele poner, pero si yo lo quisiera poner por lo que sea, o si acaso me lo piden, estoy dando una información más completa, donde ponga x, yo voy a poner un 1 aquí arriba. 1 al cubo, 1, menos 3 por 1, esto es menos 2. Así que hay un mínimo relativo en el punto 1 menos 2. Esto ya no son intervalos, esto ya son coordenadas de puntos, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a estudiar ahora la curvatura. Acordaos, para estudiar la curvatura, en la práctica, lo único que se hace es que se deriva por segunda vez la función. Y esta función, derivada segunda, se iguala a 0. Entonces, la derivada segunda sería la derivada de 3x cuadrado menos 3. Que en este caso, el 2 pasa multiplicando y me quedaría 6x. Si yo igualo a 0 esta derivada, la igualo a 0, me sale 6x es igual a 0. Por lo que la x tiene que ser 0. Entonces, me hago una tablita similar a la que he hecho hace un momento. Y pongo aquí signo de f segunda de x y pongo aquí f de x. Disculpad que haya borrado ya el orden del día. Me imagino que habréis tomado nota de la tarea y si no, siempre le podéis dar para atrás al vídeo, ¿vale? Ponemos aquí en este caso el valor en el que nos ha salido 0, la segunda derivada, y vamos a sustituir aquí en la segunda derivada un valor que esté antes del 0 y otro que esté después del 0. En este caso, antes del 0, por ejemplo, es menos 1. 6 por menos 1 es menos 6. Me sale negativo. En este caso, si es negativo, cóncava. ¿Vale? Hay gente que prefiere poner concavidad hacia abajo, pero bueno, con poner el dibujito es suficiente, ¿vale? Y aquí, si sustituyo por un valor más grande que el 0, por ejemplo el 1, 6 por 1, 6. Me sale en este caso convexa. Entonces, en el estudio de la curvatura y de los puntos de inflexión, pues ponemos cóncava desde el menos infinito hasta el 0. Convexa me ha salido desde el 0 hasta el más infinito. Y me ha salido un punto de inflexión en x igual a 0. Que digo lo mismo de antes, si yo quisiera dar las dos coordenadas del punto, en realidad ese punto ¿cuál es? Me vengo con el 0 aquí, y donde ponga x, yo pongo un 0. Así que me sale 0 al cubo, 0. Menos 3 por 0, 0 también. Realmente las dos coordenadas del punto son el 0, 0. Aunque normalmente se suele escribir así. Punto de inflexión en x igual a 0. Se suele hablar solamente de la x. Pero bueno, que sepáis que en el 0, 0 hay un punto de inflexión. En el menos 1, 2 tiene que haber un máximo. Y en el 1 menos 2 tiene que haber un mínimo. Ahora os voy a poner una imagen en la tablet para que veáis cómo realmente es la gráfica y para que comprobéis que realmente hay un punto de inflexión en el 0, 0, en el menos 1, 2 hay un máximo relativo y un mínimo relativo en el 1 menos 2, ¿vale? Bueno, como veis, hoy no nos ha dado tiempo de corregir, no os preocupéis, lo corregiremos los próximos días, ¿vale? Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tenéis el vídeo en el que gráficamente se ve todos los resultados que hemos obtenido con el análisis de la función. Nosotros obtuvimos que en el punto A había un punto de inflexión, obtuvimos que en el B habría un máximo relativo y obtuvimos que en el C iba a haber un mínimo relativo, ¿verdad? Entonces, más o menos, el esbozo de mi función sería eso. Si yo uniera estos puntos, porque como yo sé que no hay más puntos de inflexión y que tampoco hay más máximos ni mínimos, yo podría unir esta línea por aquí con esta de aquí y trazar para arriba
esta trazarla para abajo y ya tendría mi función cúbica representada. Vamos a comprobar cómo realmente este esbozo que yo he obtenido simplemente sabiendo el máximo, el punto de inflexión y el mínimo, realmente es verdad. Entonces representamos ahí la función f de x igual a x al cubo menos 3x y realmente podemos comprobar cómo ahí la tenemos, ¿vale? Era lo que nosotros pensábamos. Máximo en el B, punto de inflexión en el A, mínimo en el C, este se une con este, a partir de ahí creciente hacia el infinito y a partir de aquí decreciente hacia el menos infinito. Daos cuenta como algo tan tonto como hacerle los máximos y los mínimos, que es muy sencillo. Derivo e igual a 0 y derivo dos veces e igual a 0 para el punto de inflexión, nos da bastante idea de por dónde va la función, ¿vale? Bueno chicos, pues a seguir trabajando igual de bien. Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana, ¿eh? Venga, cuidaros.